Hola, me llamo Andrés. Vivo en un pequeño vecindario donde todos nos conocemos, pero como en todo lugar, hay personas que siempre buscan aprovecharse de los demás. Hace unos meses, empecé a notar que mi recibo de luz estaba más alto de lo normal, incluso cuando había reducido el consumo en casa. Al principio, pensé que era un error de la compañía, así que decidí revisar el medidor. Fue ahí donde encontré algo extraño. Había un cable adicional conectado a mi medidor, uno que claramente no pertenece a mi casa. El cable atravesaba el jardín y llegaba al otro lado de la cerca. Sabía que mi vecino, don Ernesto, tenía fama de buscar atajos para no pagar lo que debía, pero no podía creer que realmente estuviera robando electricidad de mi medidor. Intenté hablar con él de forma calmada. Fui a su casa y toqué el timbre. Cuando salió, con su habitual sonrisa hipócrita, le explicó lo que había encontrado. Pero en lugar de disculparse o negarlo, simplemente se encogió de hombros. Andrés, no sé de qué hablas. Ese cable debe ser de otra casa. No te metas en problemas por cosas que no entiendes, dijo, con una tranquilidad que me quedó helado. Decidí no hacer un escándalo en ese momento. Regresé a casa y comencé a documentar todo. Tomé fotos del cable, del medidor y del recorrido hasta su casa. Sabía que tendría que actuar con cuidado, porque don Ernesto tenía fama de meterse en problemas legales y salir ileso. Lo que no sabía es que las cosas se pondrían mucho peor. Después de descubrir el cable y documentar todo, decidí reportar la situación a la compañía de electricidad. Llamé a su servicio atención al cliente y expliqué lo que estaba sucediendo. Me pidieron pruebas, así que envié las fotos que había tomado y un informe detallado. Me aseguraron que enviarían un inspector a revisar el medidor. Unos días después, llegó el inspector. Era un hombre serio, que no perdió tiempo en revisar el medidor y seguir el cable hasta la cerca. Tomó fotos, hizo algunas anotaciones y finalmente me dijo: esto es claramente un caso de robo de electricidad. Vamos a proceder con las acciones legales correspondientes. Sentí un alivio momentáneo, pero sabía que esto no sería tan simple. Don Ernesto era conocido por su temperamento explosivo y por siempre encontrar la forma de salir limpio de cualquier problema. Mi intuición no tardó en confirmarse. Esa misma noche, mientras estaba en casa viendo televisión, escuché golpes fuertes en mi puerta. Cuando abrí, era don Ernesto, visiblemente molesto. En una mano tenía una copia de la notificación que le había dejado la compañía eléctrica. ¿Qué crees que estás haciendo, Andrés?, gritó, sin molestarse en bajar el tono. ¿Acusándome de algo que no hice? Esto es una calumnia. Intenté mantener la calma y le expliqué que las pruebas eran claras, pero no quiso escucharme. En su lugar, empezó a lanzar amenazas. Mira, muchacho, si sigues metiéndote conmigo, te las vas a ver muy mal. Tengo muchos amigos que pueden complicarte la vida. Mejor retira tu denuncia y olvidemos todo esto. Su actitud me encendió. Ya no era solo el robo de electricidad, ahora estaba intentando intimidarme. Pero no iba a retroceder. Le cerré la puerta en la cara y decidí ignorarlo, aunque por dentro estaba nervioso. Al día siguiente, cuando salí para ir al trabajo, me encontré con una sorpresa desagradable. Había un inspector de la compañía eléctrica frente a mi casa, acompañado por 2 policías. Don Ernesto estaba con ellos, con una sonrisa triunfante en el rostro. Andrés, tenemos que hablar, dijo el inspector. Recibimos una denuncia de que usted está manipulando el medidor de electricidad para evitar pagar el consumo real. Sentí que me caía un balde de agua fría. No podía creer lo que estaba escuchando. Don Ernesto había invertido la situación y ahora yo era el acusado. Intenté explicarles que era al revés, que él era quien estaba robando mi electricidad, pero parecía que él ya había preparado su historia. Mire ese cable, dijo, señalando el mismo que yo había reportado. Está conectado a mi casa, pero yo no lo puse ahí. Seguro que Andrés lo hizo para involucrarme y desviar la atención de su fraude. Los policías y el inspector parecían confundidos. Me pidieron que explicara mi versión, y aunque les mostré las fotos y los mensajes que había enviado a la compañía, el inspector dijo que necesitaban revisar más a fondo antes de sacar conclusiones. Esa noche, me sentí impotente. Todo se había salido de control. No solo no había solucionado el problema, ahora estaba siendo acusado de algo que no hice. Y lo peor era que don Ernesto seguía actuando como si tuviera todo bajo control. Sabía que tenía que pensar en una forma de demostrar mi inocencia, y rápido, porque las cosas solo podían empeorar. Después de la visita del inspector y los policías, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Don Ernesto estaba jugando sucio, y si quería demostrar mi inocencia, tenía que ser más inteligente que él. Sabía que no bastaba con palabras o fotos, necesitaba pruebas irrefutables que demostraran quién era el verdadero culpable. Decidí instalar una cámara de seguridad en el área del medidor, apuntando directamente hacia el cable sospechoso.
No fue fácil, porque tenía que hacerlo de forma discreta para que don Ernesto no se diera cuenta. Afortunadamente, un amigo que trabajaba en tecnología me ayudó a instalarla correctamente, asegurándose de que grabara tanto de día como de noche. Mientras tanto, volví a contactar a la compañía eléctrica. Esta vez, insistí en que el caso debía investigarse a fondo. Les expliqué la situación, les recordé que yo había sido el primero en denunciar el problema y les envié nuevamente las pruebas que tenía. Me dijeron que harían una segunda visita para verificar todo, pero que también tenían que tomar en cuenta la denuncia de don Ernesto. Pasaron un par de días y, aunque la espera era desesperante, finalmente la cámara de seguridad comenzó a dar frutos. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, encontré exactamente lo que necesitaba. Don Ernesto, con una linterna y herramientas en la mano, estaba manipulando el cable y el medidor. Se veía claramente cómo conectaba y desconectaba los cables, ajustándolos para que siguieran robando electricidad sin que nadie lo notara. No podía creerlo. Por fin tenía la prueba que necesitaba. Esa misma noche, preparé todo, las grabaciones, las fotos, los mensajes, y me aseguré de tener todo organizado para presentarlo. Al día siguiente, fui directamente a la oficina de la compañía eléctrica con un abogado que había contratado gracias a la recomendación de mi amigo. Cuando presentó las grabaciones, el jefe de la oficina no pudo ocultar su sorpresa. Era una prueba clara, innegable. Me aseguraron que tomarían medidas inmediatas y que enviarían un equipo para confrontar a don Ernesto. Además, me recomendaron acompañarlos para explicar la situación y proteger mis derechos. Esa misma tarde, el equipo de la compañía eléctrica, acompañado por la policía y el inspector anterior, llegó a mi casa. Esta vez, estaba preparado para enfrentar a don Ernesto, quien salió de su casa al verlos, encontrando su típica expresión de indignación. ¿Otra vez con estas acusaciones ridículas?, dijo, mirando a todos como si fuera la víctima. Pero esta vez, yo tenía la ventaja. Tengo algo que mostrarles, dije, sacando mi laptop con las grabaciones. Frente a todos, reproduje los videos donde se veía claramente a don Ernesto manipulando el medidor. El rostro de don Ernesto cambió por completo. Su sonrisa hipócrita desapareció, y en su lugar apareció una mezcla de miedo y rabia contenida. Esto debe estar editado. Es un montaje, intentó decir, pero era evidente que nadie le creía. El inspector revisó las grabaciones varias veces, y luego comparó los detalles del video con el cableado actual. Todo coincidía. Las pruebas eran concluyentes. Señor Ernesto, esto es más que suficiente para proceder legalmente contra usted, dijo el inspector. Ha cometido un delito grave al manipular el medidor y robar electricidad. Los policías se acercaron a él, y por primera vez, vi a don Ernesto perder la compostura. Esto es un error. Él está mintiendo. Es una trampa, gritó, pero ya nadie lo escuchaba. Esa noche, mientras veía cómo lo llevaban detenido, sintió una mezcla de alivio y justicia. Por fin, la verdad estaba saliendo a la luz, y mi nombre estaba limpio. Pero sabía que aún quedaba un último capítulo para cerrar esta historia. Después de que don Ernesto fuera detenido, el vecindario se llenó de rumores. Algunos vecinos que antes lo defendían comenzaron a distanciarse de él, mientras que otros me felicitaban por haber tenido el valor de enfrentarlo. Pero para mí, esto no era una victoria personal, sino una lección. La justicia no siempre es fácil de alcanzar, pero con perseverancia y pruebas, puede lograrse. Días después, recibí una notificación de la compañía eléctrica. Me informé que, gracias a las pruebas presentadas, habían decidido retirar la denuncia que don Ernesto había puesto en mi contra. Además, me compensarían por los cargos extras que había estado pagando debido al robo de electricidad. Fue un alivio saber que mi nombre quedaba limpio oficialmente. Sin embargo, el caso de don Ernesto no había terminado. Su manipulación del medidor no solo implicaba el robo de electricidad, sino también un fraude agravado que podía llevar a enfrentar una multa considerable e incluso tiempo en prisión. Intentó negociar con la compañía eléctrica para evitar un juicio, pero esta vez no tuvo éxito. Las pruebas eran demasiado claras. Una semana después, don Ernesto regresó al vecindario, pero no era el mismo. Su actitud desafiante había desaparecido, y ahora evitaba el contacto visual con cualquiera. Nadie lo recibía con la misma confianza de antes, y su reputación estaba completamente arruinada. Se convirtió en una paria entre los vecinos, y aunque intentó mantener un perfil bajo, las miradas y los murmullos a su alrededor eran inevitables. Yo, por mi parte, decidí reforzar las medidas de seguridad en mi casa. Instalé cámaras adicionales y cambié todas las cerraduras, solo para estar seguro. Aunque don Ernesto parecía haber aprendido la lección, no quería correr riesgos innecesarios. Con el tiempo, las cosas volvieron a la normalidad.
La compañía eléctrica revisó todo el sistema del vecindario para asegurarse de que no hubiera más fraudes, y los vecinos comenzaron a estar más atentos a cualquier irregularidad. Lo que comenzó como un problema personal terminó beneficiando a toda la comunidad. Un día, mientras regresaba del trabajo, me encontré con don Ernesto en la calle. Bajó la mirada cuando me vio, pero esta vez fui yo quien se acercó. Ernesto, no guardo rencor, pero espero que esto te haya enseñado algo. No es justo aprovecharse de los demás, y mucho menos culpar a alguien inocente por tus errores. No respondió. Solo avanzó levemente y siguió su camino. No necesitaba una disculpa, porque para mí, lo importante era que la verdad había prevalecido. Ahora, cuando paso por mi medidor de luz, ya no siento esa ansiedad que me acompañó durante tanto tiempo. Cada vez que veo las cámaras de seguridad, recuerdo que defensor lo correcto, aunque sea difícil, siempre vale la pena. Mi vecindario puede no ser perfecto, pero al menos, por ahora, es un poco más justo.